Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno con una de las ideas más extendidas y a la vez más malinterpretadas de la filosofía política. La pregunta es, ¿cómo era la vida antes de los gobiernos? Y una pequeña pista. La imagen que seguramente tenemos en la cabeza probablemente esté equivocada. A ver, si pensamos en un mundo sin leyes, sin policía, ¿qué nos viene a la mente? Pues para la mayoría un caos absoluto, ¿verdad? Una especie de lucha constante de todos contra todos, donde solo sobrevive el más fuerte. Es una imagen muy potente, sí, pero ¿es la única posible? Pues resulta que uno de los filósofos más influyentes, John Locke, tenía una visión completamente diferente. Para él, la condición natural del ser humano no era para nada un caos violento. Era algo, bueno, mucho más estructurado y la verdad mucho más interesante. Así que, venga, vamos a explorarlo. Aquí está el error más habitual al leer a Locke. Precisamente confundir dos ideas que él se esforzó muchísimo en separar. Ojo, porque el estado de naturaleza y el estado de guerra no son para nada la misma cosa. A ver, fijémonos bien aquí. A la izquierda, el estado de naturaleza, un estado ordenado que se rige por la ley natural, aunque no haya gobierno. A la derecha, el estado de guerra, que es un conflicto que estalla cuando se usa la fuerza de manera injusta. Y aquí está la clave. Este último puede ocurrir en cualquier momento, con o sin gobierno. Venga, vamos a desmontar el mito. ¿Qué es entonces, para Locke, el estado de naturaleza? Pues lejos de ser la anarquía total, es una condición en la que ya existe un orden fundamental. Y la clave de todo esto está aquí, en la ley natural. Y esto no es un sentimiento o una opinión, ¿eh? Para Locke es una norma objetiva, racional, que cualquiera puede descubrir simplemente usando la razón. Y su mandato principal es clarísimo. Nadie debe dañar a otro en su vida, su salud, su libertad o sus posesiones. O sea, esta ley ya existe antes de que se inventen los parlamentos. Y lo que es realmente fascinante es que Locke no describe un vacío, sino un sistema con una estructura jurídica completa. Fijaos en los pasos. Primero, hay una norma, la ley natural, que obliga a todos. Segundo, se da por hecho que alguien puede saltársela. Y tercero, y esto es crucial, existe el derecho a sancionar al que lo haga. O sea que no hay un vacío legal. Claro, la pregunta es inevitable. Si no hay gobierno, ni jueces, ni policía, ¿quién se encarga de que esa ley se cumpla y de aplicar el castigo? Y aquí viene la respuesta que es bastante sorprendente de Locke. Todo el mundo, en el estado de naturaleza, cada individuo tiene el poder ejecutivo de la ley natural. Pero cuidado, que esto no es una licencia para la venganza personal, ¿eh? Es un poder que tiene unas reglas muy específicas. Porque este derecho a castigar no va de represalias. Tiene dos objetivos muy concretos y muy racionales. Y esos dos objetivos son la reparación y la prevención. Por un lado, reparación, para compensar a la víctima por el daño que ha sufrido. Y por otro, prevención, para disuadir al agresor y a otros de que cometan el mismo delito. Se trata de restaurar la justicia y de mantener la seguridad, no de saciar la ira. Bueno, entonces, si el estado de naturaleza es relativamente pacífico y ordenado, ¿dónde está el problema? Pues para Locke el verdadero peligro no es la falta de gobierno, sino algo mucho más concreto, el estado de guerra. El estado de guerra se define por una acción, el uso de la fuerza sin derecho o la intención declarada de usarla contra otra persona. Es la agresión injustificada lo que rompe la paz y lo que da inicio a la guerra, no la falta de un rey o un presidente. Y Locke lo resume de una forma brillante. Para él, el simple intento de someter a alguien a un poder absoluto, a una voluntad arbitraria, es el acto de guerra por excelencia. ¿Y por qué? Pues porque elimina cualquier ley común y deja la vida de una persona totalmente al capricho de otra. Y aquí es donde el argumento de Locke se vuelve realmente radical y muy relevante. El estado de guerra no es algo que solo pase en un mundo prepolítico. Puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. El primer escenario es el que nos podríamos imaginar. En el estado de naturaleza, si una persona ataca o le roba a otra, pues inicia un estado de guerra entre ellas. Se ha roto la ley natural y la víctima tiene todo el derecho a defenderse. Pero atención al segundo escenario, que es mucho más explosivo. Dentro de una sociedad con gobierno, si un gobernante usa la fuerza de manera arbitraria contra sus ciudadanos, violando sus derechos, es ese gobernante el que está iniciando un estado de guerra contra su propio pueblo. La tiranía es en sí misma una declaración de guerra. Entonces, ¿por qué es tan importante esta distinción? Pues porque es ni más ni menos que la base de toda la teoría de Locke sobre lo que es un gobierno legítimo. Esta tabla lo resume perfectamente. El estado de naturaleza se basa en la ley y la igualdad, el de guerra en la fuerza injusta y el poder absoluto. En uno, el castigo busca justicia, en el otro, la autodefensa es la única ley que queda. Son básicamente mundos opuestos.
Y aquí está la gran conclusión. Si los derechos y la ley ya existen en la naturaleza, el propósito de crear un gobierno no es inventar el orden de la nada, es simplemente crear un sistema más eficaz y justo para proteger esos derechos que ya tenemos. El gobierno es un protector, no un creador. Por lo tanto, la idea central de Locke queda perfectamente encapsulada en esta frase tan potente. El origen de la guerra no es la anarquía, sino la tiranía. No es la falta de gobierno, es la falta de límites al poder de ese gobierno. Lo que nos deja con una pregunta final, una que resuena con la misma fuerza hoy que en el siglo XVII. Si el poder absoluto es el inicio de la guerra entre el Estado y el ciudadano, ¿dónde debemos trazar la línea que limita ese poder en nuestros días?